Mancha, y el Comité Clíbar se reúne hoy para hacer sus reuniones regulares, al menos una al año, de coordinación y de información de las tareas que hacemos sobre investigación y coordinación del estado del conocimiento del clima en sus múltiples facetas, tanto observaciones, paleoclima, proyecciones climáticas futuras, aspectos oceánicos, aspectos atmosféricos relacionados con el clima de la península ibérica. Y en eso estamos trabajando. Hola, soy Belén Rodríguez y soy una de las coordinadoras del Comité Nacional Playa de España. Y bueno, hoy vamos a presentar los resultados que se hicieron a la estela del último informe del IPCC y como un ejemplo de la trayectoria que llevamos haciendo en el Comité Playa de España en los últimos 14, 15 años, y en la que diferentes científicos de todos los ámbitos del cambio climático y del clima, paleoclima, desde el clima pasado, presente y el futuro, pues han ido haciendo, sobre todo centrándonos en resultados relativos a la península ibérica. Se trata de un comité en el que intentamos reflejar toda la actividad investigadora que se hace en este país en relación al clima de la región, y con la intención de difundir los resultados de la investigación al público en general. Y hoy vamos a reunirnos antes, además, para ver futuras estrategias para el siguiente informe del IPCC y cómo vamos a intentar trabajar en conjunto. Buenos días, vamos a comenzar el acto ahora mismo. Simplemente bienvenidos a Toledo. Habéis estado todos los del comité en el observatorio haciendo vuestra reunión anual y habéis sacado unas conclusiones muy interesantes sobre el clima en España. Tenemos aquí a los coordinadores, que son Enrique Sánchez de la Universidad de Castilla-La Mancha y Belén Rodríguez Fonseca de la Universidad de Complutense. Así que vamos a hacer este programa lo más ágil posible. Habría también Javier, representando a José Antonio Fernández Monistrol, del Departamento de Producción e Infraestructuras, es el jefe que ha sido convocado al COPS en el último momento. Así que, por favor, Javier, procedemos al acto de apertura. Bueno, buenos días a todos y a todas. Tengo el honor de abrir esta jornada titulada Clíbar España, la comunidad científica española ante la emergencia climática, en sustitución del director de Producción e Infraestructuras de la AEMET, José Antonio Fernández Monistrol, que no ha podido asistir, como ha mencionado ahora la delegada de Castilla-La Mancha, por tener que atender compromisos de última hora del clima COP25. Estoy convencido de que con esta jornada vamos a alcanzar varios objetivos. El primero y principal es dar a conocer a la comunidad científica Clíbar España y su último informe sobre el pasado, presente y futuro del clima en la península ibérica, que es un compendio de los resultados más relevantes publicados en los últimos años por científicos climatólogos españoles y del cual se ha elaborado recientemente un resumen ejecutivo que se presenta hoy formalmente en esta jornada. Otro objetivo muy importante es mostrar el empeño de Clíbar España en continuar realizando los estudios necesarios que contribuyan al mejor conocimiento del clima de nuestro país y trasladar a la sociedad los resultados más relevantes. La Agencia Estatal de Meteorología, que tiene representación en el comité y ejerce su secretariado, apoya decididamente estos esfuerzos y tratará de impulsar las tareas del grupo con el convencimiento de que será una colaboración muy fructífera y que rendirá en beneficio propio de AMET y del ciudadano. Un ejemplo de dicha colaboración ha sido la edición y publicación del informe y resumen ejecutivo que se presenta hoy mismo y que todos tenéis en vuestras sillas. Finalmente, esta jornada ha de servir para mostrar evidencias de que el cambio climático ya nos está afectando. Este hecho se ha transmitido ya desde AEMET en varios informes presentados durante el Día Meteorológico Mundial de 2019, del pasado marzo, haciendo uso de los datos del Banco Nacional de Datos Climatológicos que AEMET custodia. En esta línea de estudios sobre los datos disponibles, AEMET sigue avanzando en la detección de evidencias que vengan a mostrar de forma clara los cambios de nuestro clima.
A continuación, y tal como se indica en el programa de esta jornada, daré una breve exposición sobre estos hallazgos, a pesar de no ser un experto climatólogo, y intentando no quitar el protagonismo a los que son verdaderamente protagonistas en este acto, que es el Comité de Clima de España con los dos coordinadores. Sí, y bueno, todos los miembros del comité que estén presentes ahí en las sillas. Siempre me gusta recordar que el Estatuto de Creación de AEMET le asigna claras misiones relacionadas con el clima, como son la vigilancia continua de este, el mantenimiento y permanente actualización del registro histórico de datos meteorológicos y climatológicos, la realización de estudios e investigaciones en lo que respecta al tiempo y al clima, y la elaboración y actualización de los escenarios de cambio climático. Finalmente, tampoco quiero cerrar la intervención sin hacer mención a las conferencias y negociaciones sobre cambio climático que tienen lugar estos días en Madrid en la Cumbre del Clima. Muchas de las medidas que se tomen se harán, y así es como tiene que ser, porque existen estudios ex profeso de la comunidad científica que aportan la información necesaria, objetiva, cuantitativa y debidamente contrastada. Entonces, si os parece bien, voy a pasar a enseñar algunos resultados que, como he mencionado, se enseñaron en el Día Meteorológico Mundial de este año, pero de forma muy rápida para luego ya dar paso a los coordinadores de Clima de España. ¿De acuerdo? Bueno, en esta primera diapositiva lo que se puede apreciar es, en línea azul, la temperatura media en España, con una ventana móvil de 12 meses, y en línea naranja, en la composición de dióxido de carbono. Entonces, pues desde 1984 hasta 2018. Entonces, como veis, pues hay una clara tendencia al ascenso y ahí se aprecia una clara correlación entre las dos variables. Como sabéis, la temperatura media en España ha subido ya 1,7 grados desde la época preindustrial, y este año, aunque no es un pico, no es una medida promedio, sí que se alcanzaron pues, un récord en el Observatorio de Izaña, que como sabéis es muy representativo de una atmósfera libre del Atlántico subtropical oriental. En esta segunda diapositiva vemos pues, bueno, un diagrama de Hawkins en el que se dibujan las anomalías respecto a la media de temperaturas del periodo de referencia en 1981-2010. Bueno, quiero recordar que todos estos gráficos que estoy mostrando se han utilizado pues, básicamente en las redes de la red principal de la Agencia Estatal de Meteorología y los resultados que se publican en los informes mensuales climatológicos habituales y anuales. Entonces, con barras azules salen los años en los que la anomalía ha sido negativa, y con colores rojizos pues, se ha ido con anomalía positiva. Como se puede apreciar, desde 1971 pues, la tendencia es al aumento de la temperatura, y lo que es más representativo, que es que de los 10 años más cálidos, 7 han tenido lugar en este siglo y 5 en esta segunda década del siglo XXI. Destaca el 2017, que fue el año más cálido, según los registros de AEMET. Si lo vemos por estaciones, pues como veis, la tendencia al ascenso de temperatura media anual en España es clara, desde 1971, pero sobre todo es más apreciable en primavera y en verano. Que sea más marcada en verano es algo que ya también se refleja en estudios científicos contrastados que seguramente los miembros del comité pues, tienen más resultados. En esta otra diapositiva lo que quiero mostrar es la media anual, cómo ha evolucionado de un periodo de referencia con la media de 30 años, del 71 a 2000, al actual que utilizamos ahora, del 81 a 2010, y que la verdad es que ya pronto cambiaremos al 91 a 2020 en breves. Es el número medio de noches tropicales. A nivel mundial, por la Organización Meteorológica Mundial, se define una noche tropical cuando igual la supera los 20 grados, produce dificultades para conciliar el sueño, tiene sus efectos para la salud, no tanto a nivel de mortalidad, pero sí a nivel de falta de confort y de problemas, ¿no? Entonces, lo que se ve muy bien es que aumentan las noches tropicales, sobre todo en la mitad sur de la península y en zonas de la depresión del Ebro, pero sobre todo en esta zona del sureste peninsular aumenta mucho
aumentan, o sea, a más de 60 días de noches tropicales, es decir, más de 2 meses de noches con más de 20 grados. También aumenta bastante en las Islas Canarias Orientales el número de noches tropicales, más de 80. Es donde más se puede apreciar, en el área mediterránea y en las Islas Canarias Orientales. Si vamos a un concepto que, si no me equivoco, no está oficialmente aceptado, pero se habla mucho ya de noches tórridas, es decir, noches con igual o más de 25 grados, aquí lo que hemos hecho es seleccionar las estaciones de las 10 capitales correspondientes a las 10 ciudades con más población de España, que representan más de 9 millones de personas, y como veis, desde 1984, pues también, aunque hay mucha variabilidad, hay una tendencia al ascenso, aumenta, digamos, en orden de magnitud, el número de noches tórridas. En cuanto a horas de calor y horas de frío, este es un resultado que está en un trabajo publicado en la web de AEMET, en el apartado Conocer Más, recursos en línea, publicaciones y estudios, realizado por un funcionario de AEMET, del área de climatología de aplicaciones. Y entonces, lo que se ve es la evolución del número de episodios con barras azules, el número de días en total, todas las olas de calor que haya habido ese año en un tono rojizo o lila, y luego en un tono así más amarillo, veis la duración de la ola de calor máxima de ese año. Y en el eje horizontal vemos pues los años desde 1975 hasta 2019, está actualizado hasta este verano. Entonces, más que el número de olas, que tampoco con un vistazo rápido se puede llegar a unas conclusiones muy claras, lo que sí que se ve es que las barras rojas, que es la duración de los días incluidos en las olas de calor, con el criterio que se ha definido en esta metodología, pues han aumentado. De hecho, la ola de calor más larga fue la de 2015, con hasta 26 días, y que supera la de 2003. Pero las dos están en este siglo, en el siglo XXI. Y en cuanto a olas de frío, pues un poco lo contrario. En cuanto al número de olas de frío, tampoco se puede llegar a una conclusión, pero sí que se aprecia que las barras rojizas o tonos liláceos van bajando conforme va avanzando los años. Y en concreto, en la segunda década del siglo XXI, pues hay muy poquitos días incluidos, según la metodología de este estudio, como olas de frío. En esta diapositiva, lo que se muestra es la clasificación, según que ya conocéis vosotros, la clásica clasificación de Köppen, en 3 periodos de referencia, del 61-90, 61-2000 y 81-2010. Entonces, lo que quiero que os fijéis es sobre todo en los climas áridos, en especial el BSK, el estepa fría, cómo han aumentado mucho progresivamente, pues en zonas del sureste peninsular y de la depresión del Ebro, cómo han aumentado progresivamente. Aquí pues hay una zona bastante reducida, en la depresión del Ebro, bastante ya más amplia en el sureste peninsular, pero es que si nos vamos al periodo de referencia más reciente, pues ya salen zonas bastante extensas en la meseta sur, precisamente zonas de la provincia de Toledo, de Ciudad Real, y una zona mucho más amplia en la depresión del Ebro, abarca pues gran parte de ella, una zona también relativamente grande en la provincia de Valencia, etc. De tal forma que con el último periodo de referencia, los climas áridos, tanto esteparios como la reducida extensión de desértico que tenemos, especialmente en Canarias, pues abarcan el 13% de la extensión del país, que es el doble de lo que ocupaban en el periodo 71-90. ¿De acuerdo? Hasta aquí un poco los resultados propiamente trabajados en AEMET, a partir de los registros que custodiamos en el Banco Nacional de Datos Climatológicos, pero aquí quería mostrar pues, unos resultados también como un poco ejemplo de colaboración con la comunidad científica. Este gráfico he sacado del resumen ejecutivo del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático y refleja la evolución de la temperatura media en los Pirineos en el periodo 1959-2010. Como veis, es la anomalía respecto al periodo de referencia, en este caso que es el 61-90, y se aprecia muy bien como a partir de los años 80 pues hay una tendencia clara de ascenso que además tiene significancia estadística, y aunque no se muestra la gráfica, pero sí se incluye en el informe, hay pocas diferencias entre la vertiente norte y sur del Pirineo, la vertiente francesa y española,
y es más marcada en la estación estival. Que son resultados coherentes con los que salían en lo que es a nivel global de todo el país, que era más marcada el ascenso en verano y también en primavera. Y eso era el pasado. ¿Y cuál es el futuro? Pues en AEMET también una de nuestras competencias, como he mencionado, son ejecutar simulaciones climáticas, y aquí se ve cuál sería la evolución de las temperaturas máximas a la izquierda y mínimas a la derecha, según diferentes escenarios de emisión, según el 11.005, el quinto informe del IPCC. Entonces, como veis, pues lógicamente el escenario más pesimista, que será el CP8,5, da los mayores aumentos a finales de siglo, pero incluso los escenarios más optimistas pues sigue dando un aumento de al menos 1 grado hacia finales del siglo. Con lo cual, y lo más significativo es que todos los escenarios, los más optimistas, los más pesimistas, reflejan ese ascenso. Y bueno, yo no, como os comentaba, no me quería extender más. Estos eran los resultados, pues un poco para motivar la siguiente charla, que son las de los propios coordinadores del Comité Clivar España. Y bueno, para finalizar, que para mí es un lujo estar aquí y estoy muy contento de que al final se haya logrado pues, realizar la presentación del informe y del resumen ejecutivo que llevamos tiempo detrás de ello. Muchas gracias, Javier, y disculpas porque no le he introducido correspondientemente. Quiero decir que Javier es licenciado en Físicas por la Universidad de Barcelona en el año 2004. Trabajó en varios grupos de investigación en la Universidad de Barcelona y en la Politécnica de Cataluña. Ingresó en grupo de observadores en el año 2006 y luego ascendió al de meteorólogos en el año 2010. Además, en su trayectoria en AEMET ha ejercido puestos en la periferia y en servicios centrales. Fue el delegado territorial en Navarra muchos años y actualmente pues ha sido el jefe del área de predicción operativa y lleva unos meses aquí en el Departamento de Desarrollos y Aplicaciones, desde marzo de este año, si no me equivoco. Así que aunque él no sea investigador, sí que le toca gestionar un montón de proyectos y han salido aquí resultados de CLIMPI, el clima pirenaico, y bueno, otros como Medscope, Indexis, DASCLIM, que también es todo el tema de aerosoles, de la parte canaria que entra en la península y también, desde África, Canarias y demás. Y ahora me toca presentaros a Enrique Sánchez, que es coordinador del programa CLIVAR. Enrique es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense en el año 2002 y hizo una tesis doctoral relacionada con modelización numérica de alta resolución, Large Eddy Simulations. Y luego ha estado entre 1996 y 2002 en varios proyectos europeos de referencia en la modelización numérica de procesos atmosféricos como el CREUM, EUROX, etc. En 2002 ya se incorpora al grupo de modelización de medio ambiente y el clima, MOMAC, de aquí, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Enrique ha dirigido en los 10 últimos años 2 tesis, en octubre de 2015 y diciembre. También ha codirigido con Juan Jesús Gómez González Alemán, ha codirigido otras 2 tesis, en 2018 y 2019, entiendo, con una chica argentina que se llama Funes Noelia López de Franca, y además lleva otra tesis en marcha con María Molina, que la acabará en 2022 ahí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es miembro de este comité CLIVAR España desde 2009 y coordinador desde el año 2012. Y además, pues la publicación de referencia es esta que ha hecho con todos vosotros, los del comité, CLIVAR Exchange en 2017, el volumen 73. Pero por si fuera poco, él perteneció al Instituto Nacional de Meteorología hace muchos años y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Meteorológica Española. Y por si fuera poco, es editor invitado. Me estoy cansando, son muchas cosas, Enrique. Por favor, toma la palabra. Un segundito que hago la instalación de la presentación.
pienso. ¿Se me oye? No, un poquito más. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Más todavía? No, yo creo que es suficiente, ¿no? De hecho, con los que tengo hoy. Bueno, yo soy Enrique Sánchez, como acaba de presentarme Paloma. En primer lugar, quiero dar las gracias a ENET en sentido genérico y a ENET Castilla-La Mancha y Toledo en particular por acoger esta presentación que vamos a hacer hoy. Porque bueno, es un acto que llevamos tiempo esperando desde el Comité Clivar de España y bueno, pues hemos conseguido llevarlo a cabo gracias al acogimiento de ENET y de nuevo muchas gracias por acogerlo. Intentaremos ser breves en este acto de presentación. Yo estoy aquí, yo soy una persona que no soy ni más ni menos que un coordinador digamos, ocasional de un comité que se Comité Clivar en España y dejadme simplemente que me entretenga 5 minutillos en explicar un poco qué es el comité y por qué yo estoy aquí como parte de ese comité, ¿de acuerdo? El Comité Clivar España lleva realizando actividades científicas desde hace 15 años o así y digamos con la filosofía siempre de fondo de intentar actuar como una especie de aglutinador o intentar encontrar la mayor representatividad posible de la comunidad científica que trabaja en clima y en sus diferentes aspectos en España. No sé si lo hemos conseguido, pero lo seguimos intentando y con nuestras limitaciones y nuestras deficiencias, pero estamos en ello. Entonces, pues puntualmente yo soy la voz de ese comité, pero no soy ni más ni menos que uno más de esa extensa comunidad de investigadores en el clima en España. Belén Rodríguez y yo ahora mismo somos los coordinadores, pero hace 2 años eran otras personas y el año que viene serán otras, porque uno de los aspectos que siempre hemos tenido muy claros en el comité es que queremos que quede lo más representada posible y que sea lo más variada y dinámica posible. Entonces, dentro de las actividades que el comité siempre ha querido llevar a cabo, una de ellas que vimos muy clara era, con toda la modestia del mundo, claro, realizar a cabo una actividad de divulgación de la actividad científica que llevamos a cabo y de integrar los diferentes elementos que forman parte del estudio del clima y de los diferentes elementos que forman parte de los diferentes grupos que trabajan en clima en España. Entonces, evidentemente es incompleto, es imperfecto, pero yo puedo decir orgulloso que representa una comunidad muy extensa de investigadores, CSIC, centros de investigación, puertos del Estado, universidades. No voy a empezar a hacer la lista pues sería interminable, pues, Instituto Oceanográfico Español, en fin. Hemos intentado incluir en la medida que podemos, que sabemos que es imperfecta, a toda la comunidad científica que trabaja en clima, ¿no? Entonces ese es el punto de partida que nos parece muy importante, del que nos sentimos muy orgullosos y por tanto dentro de ese aglutinamiento de personas y de grupos que trabajan, y esto lo matizaré un poco, en el clima de la península o en la península, pero sobre el clima en general, una de las actividades más importantes que pensábamos que era importante llevar a cabo, porque digamos, detectamos que era una deficiencia que existía, es llevar a cabo una especie de informes o de documentos de qué actividad, qué estudios se están llevando a cabo enfocados en el clima de la península ibérica por estos grupos, ¿no? Entonces, durante estos últimos 15 años hemos podido llevar a cabo este tipo de informes, que además el proceso ha sido siempre similar. Llevamos a cabo un congreso, un simposium, lo más amplio posible, en el que estuvieran representados todas las personas que trabajan y que tienen algo que contar desde el punto de vista científico en el clima de la península, y posteriormente darle forma de informe. De hecho, ya el último, y es por lo que estamos aquí hoy, el último informe ha pretendido, con toda la modestia del mundo, pero también con ambición, hacer una especie de foco regional de lo que sería el informe del IPCC. El anterior informe del IPCC, el AR5, ya tiene años, a 2019, en diciembre, ya está la comunidad científica mundial trabajando en el siguiente informe, el AR6, que previsiblemente estará publicado en 2021, no sé la fecha exactamente, pero me vaya.
pero en el anterior informe, que viene a ser cada 6-7 años, IPCC, claro, tiene tal cantidad de trabajo en él que es imposible abarcarlo todo. Y de hecho, digamos que el enfoque más regional, por decirlo así, a escala país o a escala regiones, no cabe de una forma exhaustiva en estos informes, y vimos que era casi una obligación moral, científica y divulgativa de nuestro trabajo intentar hacer una especie de mini IPCC a la región de la península ibérica. Y el resultado de ese esfuerzo en el que se ha puesto el foco en la península es lo que hoy os queremos enseñar en forma de resumen ejecutivo. En estos últimos 2 años hemos llevado a cabo primero un informe que fue más técnico y que fue publicado por en las newsletters que tiene el Comité Clima Internacional. Posteriormente fue traducido gracias a EMET, y lo que hoy presentamos, digamos, que es el colofón de todo este proceso de divulgación científica, que es este folleto, resumen ejecutivo que llamamos, de ese informe. Esto es un continuo. Realmente aquí lo que vamos a mostrar es solo un paso más en una secuencia de trabajo que no para y que a día de hoy, 2019, ya estamos empezando. El comité como tal se reúne al menos anualmente y acaba de hacerlo esta mañana, y ya estamos hablando y ya estamos empezando a poner las bases de lo que va a ser el siguiente informe a este. Queremos pensar que vamos a seguir la estela de IPCC otra vez, y por tanto, una vez que IPCC publique su informe sexto, dentro de 1 año y pico, 2 años, nosotros estaremos ya trabajando en hacer otra vez el zoom a escala peninsular. Entonces lo que aquí mostramos es una mota, digamos, un punto más en el camino de actualización permanente que tiene la comunidad científica española en temas de clima. Entonces, digamos que puede ser una foto fija, pero dentro de una película que siga avanzando y en el que nosotros queremos seguir aportando nuestro granito de arena. Entonces, bueno, ese es el contexto un poco en el que vamos a mostrar algunos resultados que no dejan de ser una síntesis de lo que ya pertenece al informe, que yo no diría que esté obsoleto, pero realmente es una imagen fija de hace ya un par de años. Y si nos preguntáis hoy mismo por los trabajos que hoy mismo estamos haciendo, estamos leyendo, estamos analizando de otros investigadores, estamos llevando a cabo nuestros propios grupos, ya tenemos cosas más recientes, ¿no? Pero digamos que en el momento hay que hacer la foto y seguir avanzando. Ese es el contexto en el que vamos a contar hoy un poco estos resúmenes, y en el que, insisto, nosotros, Belén y yo, somos solo una voz de una comunidad que pretende ser lo más amplia y representativa posible, porque ese es el objetivo de nuestro comité. Mostrar, en este caso, gracias a este evento, que es uno de los factores que nos parecía muy importante, mostrar a los medios, a la comunidad, a la sociedad española, la actividad científica y, en concreto, en el tema que nos parece tan importante como es el tema del cambio climático causado por el hombre, que es de relevancia y de importancia máxima para la sociedad en general, bueno, y en concreto en estos días, en relación con los eventos de la COP25, más en concreto, esto ha sido quizás una coincidencia, no ha sido tampoco tan deliberado, pero bueno, no viene mal, digamos, aprovechar la inercia de estos días de los eventos que está habiendo en Madrid en torno a la COP25. Bueno, pues vamos a ello. Lo que quiero mostraros, y lo vamos a intentar hacer de forma muy resumida, ya digo, porque al final esto es una síntesis de un trabajo más extenso que ha sido ya publicado y que puede ser consultado, lo volveremos a recordar al final de esta breve presentación. Es un resumen ejecutivo de un volumen especial que estudia los diferentes aspectos del clima en la península ibérica y que fue editado ya originalmente hace 1 año y pico por la newsletter de Clima Internacional, puesto que al final, aunque no deje de ser un detalle, nosotros nos llamamos Comité Clima España, que no deja de ser una especie de Zoom del Comité Clima Internacional. Tenemos vínculo con ellos, con los comités clima nacionales no es que tengan una representación formal en todos los países, pero de alguna forma nosotros nos hemos constituido, gracias al paraguas de EMET, claro, en esa especie de representación de la comunidad climática española, ¿vale? Dejadme por último que en este comentario que os estaba haciendo, que os cuente ya y enlace con lo que es el trabajo en sí, la estructura que tiene el trabajo que vamos a presentar ahora, la síntesis, el resumen ejecutivo de ese trabajo más extenso que está ya publicado. Consta de estos 6 capítulos, por decirlo así, y lo hemos puesto de esta manera porque nos da pie a mostraros lo enorme y lo variado y lo diverso que, bueno, la gente que trabaja en el sistema climático lo sabe, pero digamos a nivel más divulgativo es importante insistir en que cuando hablamos del clima hablamos de muchas cosas y de muchos aspectos,
y de muchos grupos de investigación que existen en España que analizan diferentes elementos del sistema climático español, que es muy variado, tanto en el tiempo, estamos hablando del clima pasado, estamos hablando del clima presente, estamos hablando de las predicciones de clima futuro, ya son muchos elementos, estamos hablando de diferentes aspectos del clima, estamos hablando de atmósfera, estamos hablando de océano, estamos hablando de suelo, estamos hablando de variabilidad, que estrictamente es lo que es clima, variabilidad climática, pero la variabilidad climática es un concepto muy amplio. Y dentro de ese concepto tan amplio caben muchas cosas, y lo que aquí queremos dejar muy claro es que hemos intentado aglutinar todos esos elementos. Nos faltarán elementos, por supuesto, nos faltarán detalles, pero el objetivo era intentar incluir todo lo que se ha hecho en estudios de cambio climático y de clima actual y de clima pasado por los diferentes grupos que trabajan en España en estos últimos años, ¿vale? Entonces estos 6 apartados pueden ser discutibles, pueden algunos agruparse o no, pero hemos pensado que mostraban con bastante claridad y amplitud los diferentes elementos que constituyen el sistema climático. También lo muestro porque cada uno de estos apartados es en los que se ha organizado el informe del cual hacemos ahora la síntesis. Cada uno de ellos liderado por grupos de investigadores, tanto del comité como de fuera del comité, porque siempre hemos tenido ese objetivo de que incluyera la mayor parte de la comunidad científica. Si vais al informe completo veréis que cada uno de estos capítulos ha sido liderado por diferentes autores, ha incluido la mayor cantidad de autores y de investigadores posibles que hay en España, con lo cual estamos hablando de decenas, incluso yo diría que hasta centenares de investigadores que de forma directa o indirecta están incluidos en estos capítulos, y por tanto con esa ambición de representar al máximo posible todos los trabajos que se hacen sobre el clima en sus diferentes aspectos, ¿no? Y que quedan reflejados en estos capítulos. Entonces, digamos, esta presentación, ya me voy al grano, tampoco nos vamos a extender demasiado, pero queríamos mostraros unas pinceladas, porque al final es un resumen ejecutivo, de estos diferentes aspectos. Evidentemente no podemos entrar en detalle de ninguno de ellos porque entonces este acto sería extensísimo y no era el objetivo de él, era mostraros ese colofón que supone el resumen ejecutivo, del cual vamos a dar, ya digo, una pincelada por cada uno de estos apartados. Entre Belén y yo, lo vamos a mostrar un poco, digamos, de forma más o menos dinámica, ya digo, una pequeña pincelada de estos aspectos. El resumen ejecutivo ha sido editado, gracias además también, por supuesto, a EMEC, en forma de un folleto que está ya de libre acceso, tanto en papel físico como en soporte digital, me imagino, en alguna parte de la EMEC, si no lo está, lo estará, pero os animamos de luego, y tenéis por ahí esos folletos en las sillas para que os los llevéis y los difundáis en vuestros ámbitos, ¿no? Vamos allá. Digamos que en estos 6 aspectos echaréis de menos que no entremos en mucho detalle, pero ya digo es que la idea pretendente es no entrar en el detalle, para eso está el informe completo. Aquí es solo una síntesis que también se hizo, y eso ya termino con esta idea de la integración y de la coordinación. Se ha hecho con el soporte y con el asesoramiento de los autores líderes y de los autores participantes en cada uno de estos capítulos. No es una actividad que se coordina también por el comité, por algunos miembros, y yo aquí, de nuevo, hablo solo como una voz más. Alguien tiene que hacerlo, pues me ha tocado a mí, representando a todo el comité CLIVAR y a mucha más gente que no está en el comité y que ha participado tanto en el informe como en este resumen ejecutivo. Entonces, bueno, iremos muy rápido y mostraremos cada uno de estos aspectos, ¿no? La secuencia tiene cierta lógica temporal, hablamos un poco de paleoclima, hablamos de observaciones instrumentales, hablamos de análisis de observaciones, tanto oceánicas como atmosféricas en cuanto a tendencias y variabilidad, y hablaremos finalmente de proyecciones tanto oceánicas como atmosféricas, ¿no? Siempre, ya hemos dicho, a escala regional, ¿vale? Insisto que quizás no tenga mucho sentido hablar, o ninguno de nosotros contar literalmente las expresiones que aquí aparecen. Empezaremos hablando de paleoclima y solo vamos a mostrar un ejemplo de estudios de paleoclima que han llevado a cabo diferentes grupos del clima de los últimos 2000 años y los principales aspectos que determinan o que han determinado el clima de la península en este periodo, ¿no? Tanto a escala de miles de años como a escala más reciente, ya del último milenio, cómo ha sido la variabilidad o no, y los diferentes subperiodos que han sucedido en el clima de la península durante los últimos, ya digo, desde los últimos 2000 años hasta el último siglo. Este es un ejemplo de algunos registros paleoclimáticos en los que se muestran diferentes periodos intermedios. Ya digo, como veis, insisto, no voy a entrar en ningún detalle sobre estas figuras, de diferentes aspectos que tienen que ver con el clima de la península de los últimos
como veis aquí, 2000 años. Este sería una mini síntesis de lo que el capítulo que tiene el informe completo, este último informe del Comité Cliva sobre la variabilidad del clima en los últimos 2000 años en la península, ¿de acuerdo? Si pasamos al siguiente apartado, que es observaciones, aquí simplemente queríamos mostraros también, insisto, un ejemplo, y este es un ejemplo muy concreto de cómo de rápido avanza el conocimiento y en fin, la experiencia científica en la mejora del conocimiento del clima, como me ha comentado uno de los expertos que está involucrado en este capítulo en particular. Aquí voy a mostrar lo que el informe presentaba, que en condiciones normales podríamos decir que es el conocimiento actual del clima, pero realmente no es así porque al 100%, porque digamos que en esta gráfica que estamos mostrando tendencias de temperatura en el último siglo, ya casi nos hemos quedado obsoletos porque se muestran datos de hasta 2012 cuando realmente disponemos de un resultado equivalente actualizado en 2019. Pero no es tanto, ya digo, el resultado concreto en sí, sino que muchos de los elementos que aquí se comentan, tanto de desarrollo de bases de datos como del análisis de las mismas, se está llevando a cabo por la parte de la comunidad científica. Los resultados aquí no son realmente resultados, sino simplemente mostrar que la comunidad científica, la comunidad científica que se dedica a analizar los datos observados, lleva a cabo un trabajo enorme de análisis, de homogeneización, de tener los datos observados por la red de ANET y por todas las redes observacionales que existen en la península, de gran detalle y de gran rigor técnico y estadístico para que los científicos puedan llevar a cabo los estudios estadísticos asociados de tendencias, de variabilidad y de calentamiento que se están observando a partir de los datos observados que ya existen y que cada año, cada mes, cada día van sumándose a la base de datos que ya existen, ¿vale? Insisto, no voy a entrar en demasiado detalle, voy a pasar, digamos, la pelota un poquito a Belén para que pueda ella también, en coordinación conmigo y con el comité, daros un poco la visión de los diferentes capítulos y para que pueda descansar un poco y no hable tanto, que le gusta hablar, pero todo tiene un límite. Recordad que hemos, digamos, estructurado el informe, y ahora es el mejor, y esta presentación es 6 partes, paleoclima, datos observados, y ahora Belén va a contar una parte y luego me lo da a mí para que parezca un poco como más... Sí, claro. Belén no necesita presentación, pero solo decir que Belén Rodríguez Fonseca es una profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador principal del grupo, curiosamente llamado Tropa, de la Universidad de Físicas. Y bueno, ella tiene su doctorado desde el año 2001 y tiene más de 54 artículos. Además, bueno, pues tiene una experiencia muy extensa en un montón de proyectos europeos, destaca Triatlas, Preface, AMA y otros. Y además, bueno, pues tiene una especialidad muy clara en la variabilidad del Atlántico tropical y las teleconexiones entre, digamos, océano-atmósfera. Y además, bueno, pues se dedica a preparar a gente joven en el máster de geofísica y meteorología, evidentemente. Ha formado ya, no sé, 16 ediciones o más, ¿no?, de gente en ese máster. En fin, Belén además tiene unos talleres muy interesantes que nos vamos a conectar desde Castilla-La Mancha y para divulgación. En fin, Belén, cuando quieras. Bueno, en cuanto a los resultados, siguiendo con observaciones que se presentan en este informe, hay un resultado importante que es el claro incremento de la temperatura del aire en España en las últimas décadas, también de la radiación y de la humedad relativa, la cual ha descendido de forma generalizada en las últimas décadas. Sin embargo, no se han producido cambios notables en la velocidad del viento
y tampoco las tendencias en precipitación muestran grandes tendencias, aunque sí lo veremos más tarde que sí en la variabilidad. Han incrementado los extremos y sobre todo el aumento de las olas de calor. Como digo, en extremos pluviométricos no hay un aumento generalizado de los mismos. En esta figura puede verse este aumento de las temperaturas en las últimas décadas. ¿Se oye? Bueno, sí se oye, ¿no? Vale. En esta figura sí que se puede ver este aumento de las temperaturas. Algunos mínimos están marcados que corresponden a erupciones volcánicas. En cuanto a la variabilidad, podemos ver en esta gráfica cómo sobre esta tendencia se superpone la variabilidad. Hay picos, hay aumentos y disminuciones. Y esta variabilidad se atribuye normalmente a la oscilación del Atlántico Norte, que sigue siendo el patrón de variabilidad atmosférica dominante en la península, aunque predecirla es difícil porque tiene una componente interna al sistema importante, aunque se ha encontrado en los últimos estudios muchas influencias de patrones oceánicos como el Niño. Lo que pasa es que es muy importante en este informe que se ve cómo estas relaciones con el Niño no son estacionarias. El Niño no ha influido de la misma forma dependiendo de las décadas, no ha sido la misma influencia. Se ve en escenarios futuros un fortalecimiento de la oscilación del Atlántico Norte con un fortalecimiento del ciclón de las Azores, y esto lleva consigo impactos asociados al nivel del mar y al afloramiento costero, etc. Es muy importante en este sentido los ejercicios de predicción estacional y decadal que se están haciendo en muchos centros en España y que están ayudando, ha crecido mucho la predicción estacional y decadal y se está dando bastante, aumentando la predictabilidad, lo cual es bastante importante. La temperatura del mar sigue siendo el principal predictor, pero en las últimas décadas los calentamientos súbitos estratosféricos, el papel del vórtice polar, la extensión del hielo marino están apareciendo como posibles predictores y es un tema importante en la predicción. Y bueno, en las proyecciones regionales se confirma que el Mediterráneo es un punto caliente y en esta figura es nada, simplemente mostrar una evidencia para un escenario en la generación de modelos del CENIC 5, que fue el anterior informe, este aumento significativo, que son las regiones con puntitos rosas, del anticiclón de las Azores en relación con la oscilación del Atlántico Norte para un futuro. En cuanto a las observaciones del océano, se ha hecho un gran esfuerzo en monitorizar regularmente las zonas marinas alrededor de la península ibérica. Y bueno, es importante señalar que hubo una extrema pérdida de calor en el invierno del 2004-2005 que afectó a la formación de masas de agua, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico Nordeste, durante la última década. Y estas alteraciones influyeron sobre todo en las aguas profundas e intermedias y contribuyeron al denominado hiato del calentamiento global. Por otro lado, ha habido mejores estimaciones de movimientos verticales de la corteza terrestre y una mayor cobertura de altimetría por satélite, con lo cual se ha mejorado la precisión en las medidas del nivel del mar. Y por tanto, ahora como conclusión, bueno, los resultados confirman unas subidas anuales sostenidas de 4 milímetros en el Atlántico y de 2,5 a 3 milímetros en el Mediterráneo. Y en estas figuras se puede ver el caso del Mediterráneo con este aumento de la formación de aguas intermedias y profundas. Vamos a pasar ahora, paso aquí, que además es Enrique Sánchez, que es especialista además en modelos regionales, a hablar de la parte de modelización. Hasta ahora estamos hablando de observaciones y paleoclima, registros paleoclimáticos, y en las siguientes partes hablaremos un poco de lo que nos dicen los modelos. Entonces, sí, ¿no? Ya hemos, digamos, pasado dos etapas temporales de lo que constituye este informe, resumen ejecutivo del informe de Clivar España. Entonces nos queda la tercera parte, que es el clima futuro, las proyecciones
la regionalización de las proyecciones de clima futuro. El informe las estructura en dos partes, la componente atmosférica, que es de la que voy a hablar yo un poquito, y la componente oceánica, que la terminará contando Belén también. Pero ya digo que es un poco en esa visión lo más amplia posible y siempre basada en publicaciones científicas. El informe está incluso, bueno, nunca es suficiente, pero una cosa que tenemos clarísima es que el rigor en cuanto a publicaciones científicas tenía que ser ineludible y por tanto ahí se puede además usar incluso como hora de consulta, si queremos verlo así, para saber qué se ha publicado en los últimos años, evidentemente no estos últimos años y pico desde que el informe ya se imprimió, pero ese es uno de los objetivos principales, que sirva de documento de referencia para los trabajos científicos, igual que en PCC, claro. Entonces, bueno, vamos al grano. Lo que aquí quiero contar, sin entrar en mucho detalle, es cuando se modeliza el clima regional y lo que se hace con el clima global, se utilizan modelos de clima, se hace regionalización tanto dinámica como estadística, hay una serie de procesos bastante complejos que se llevan a cabo para conseguirlo, en coordinación con diferentes modelos de instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De hecho, claro, la coordinación y la disponibilidad de bases de datos, de simulaciones, que al final acaba teniendo un repositorio con información tanto del propio AENET, que tiene una sección dedicada a ello, como incluso a la TECA, que está colgada o se puede acceder a través de la web del Ministerio de Transición Ecológica. Dispone de todas las bases de datos y de salidas de simulaciones, de las cuales se obtienen resultados como los que aquí os vamos a mostrar muy brevemente, ¿no? Yendo directamente a escenarios de clima futuro, más allá de las incertidumbres que existen y que se analizan también con bastante detalle, mostraros o indicar simplemente algunos resultados de los que ya se puede hablar, como que los modelos para la primera mitad del siglo XXI muestran mayores incrementos de temperatura en verano que en otras épocas del año, con valores en verano en un rango entre 1,1 y 2,8 grados, descensos de en torno al 30% de la precipitación y otros cambios también significativos en días de nieve, en valores de viento, en periodos de sequía. Aquí es un diagrama muy sintético, temperatura y precipitación, donde se muestra una combinación de diferentes percentiles y promedios y combinaciones de diferentes modelos globales, regionales, técnicas de regionalización, donde los colores rojos indican variaciones, incrementos de temperatura, en precipitación en rojo se muestran los descensos y bueno, la visión o digamos, promediados a toda la península y a Baleares en dos escenarios de visiones. Bueno, pero lo que aquí se pretende mostrar por estaciones también es simplemente que veáis los colores rojos dominan, son prácticamente únicos en este diagrama de temperaturas, y los colores rojos de descensos de precipitación son también bastante extendidos para los diferentes intervalos o estaciones del año y percentiles y combinaciones de modelos dentro de las incertidumbres que pueda haber entre ellos, pero que digamos que simplemente se resumen de una manera muy rápida en esas frases de síntesis en el aumento de temperatura que dan todas las proyecciones de todos los escenarios, de todas las combinaciones de modelos posibles en el global y aquí regionalizados a la península ibérica, pues que es la parte que nos ocupa, y del descenso de precipitaciones, que ya sabemos que en los escenarios de cambio climático la variable de precipitación es mucho más compleja y según qué regiones y según qué escenarios existe bastante más incertidumbre, pero que en concreto en la península ibérica y en su entorno presentan un sesgo bastante sistemático en cuanto a disminución de las precipitaciones, cosa que ya sabemos que en un entorno en buena parte semiárido, como es el de nuestra península, supone un problema adicional. En otras regiones en donde los valores medios de precipitación fueran más elevados, podría ser más un elemento más académico o de menor relevancia, pero que en nuestro caso ya somos conscientes de lo que puede llegar a suponer si estas proyecciones se acaban confirmando, como todo apunta, según los diferentes escenarios de emisiones, ¿no? Por último, vamos a hablar de las proyecciones, pero en la componente oceánica, puesto que, como ya hemos comentado Belén y comento yo, tiene también un aspecto específico de interés, ¿no? Todo tiene interés científico, el interés más, digamos, no tan académico, pero también más a nivel de la sociedad también es importante. Y bueno, pues cuando estudiamos proyecciones de océano, aquí, que me ayude Belén si quiere,
estamos analizando sobre todo aumento de la temperatura del mar y aumento del nivel del mar. Y en todas las proyecciones que se analizan, aquí hemos puesto un par de ejemplos del nivel del mar, y esto ahora no tengo claro qué corresponde, esto es uno de los escenarios, pero no, yo creo que debe ser la altura del nivel del mar, como presenta una cierta variabilidad, en metros, también una cierta variabilidad sobre el Mediterráneo, y lo que en este caso nosotros en una parte del Atlántico, y el nivel del mar en el promedio, digamos, sobre todo el Mediterráneo, como todos los diferentes escenarios de emisiones, por su rango de incertidumbre, obviamente, todos inciden en el aumento del nivel del mar, su rango de variabilidad, y con el aumento de la temperatura del mar, no solo del aire por encima de la tierra y del mar, sino sobre la propia temperatura del mar, que es más relevante incluso que el aumento de la temperatura por los efectos que tiene de acumulación térmica el océano y el mar. Las proyecciones que indican cómo van a aumentar a lo largo del siglo XXI, según todos los modelos que existen, con la incertidumbre asociada, obviamente, y otros elementos también relacionados con alturas de olas, etcétera, que dan los modelos globales y regionales que analizan los diferentes aspectos de las proyecciones climáticas sobre el océano. Dejadnos que terminemos con esta pequeña presentación. Aquí está citado, como ya os hemos dicho, está este informe completo, porque lo que hemos mostrado es una pincelada, 6 pinceladas más bien, o 7, de un informe que está disponible para cualquier persona en su versión en inglés en Climate Exchanges, en este enlace, y en el repositorio de MED, que nos ayudó y nos dio soporte para su traducción, en este enlace de hoy, en el repositorio Arcims, ¿vale? Es fácil de encontrar. Si se pone informe Clima de España 2018 o informe Clima de España, va a salir este enlace rápidamente. Y dejadnos simplemente que terminemos con esta transparencia, con esta transparencia recuerda a tiempos pretéritos, ¿vale? Con esta imagen en la que lo que queremos simplemente indicaros es que, como representantes de la comunidad científica española en clima y en sus diferentes elementos, pues nos sentimos con la obligación moral de, evidentemente, no parar, nunca paramos. Y si en 2006 se llevó a cabo, y en aquella época yo no estaban mis antecesores, se llevó a cabo un primer estudio del estado de la investigación aquí en España, se hizo un informe. En 2010 se llevó a cabo el primer informe como tal, se podría decir que vendría a ser una transposición regional del informe de la R4 en aquel momento del IPCC, Clima en España, pasado, presente y futuro. Ahora mismo os estamos mostrando una pincelada de lo que es el informe que ha sido ya el zoom del informe de la R5 del IPCC, y bueno, para 2021, bueno, quizá 2022, tenemos la ambición de seguir ayudando, aportando a la comunidad científica este canal de coordinación, que primero pues será a través de una simposio, un congreso que lleva a cabo una actualización del conocimiento del clima pasado, del clima presente y del clima futuro en estos últimos 4 o 5 años, y que posteriormente dé lugar a este siguiente informe, que ya veremos a ver el nombre que se le pone, y en el que de una manera mis sucesores, nuestros sucesores, serán los que lideren y aglutinen y coordinen a todas las personas que trabajan en los diferentes elementos del clima, y que la sociedad nos demanda como parte de ella que somos, y que nos exige moralmente, y nosotros nos sentimos en esa obligación también de seguir devolviendo a la sociedad, a través de nuestro conocimiento y de la actualización de nuestros trabajos, lo que la ciencia dice, ha conseguido afinar, mejorar, matizar o actualizar sobre lo que se sabe sobre el clima pasado, presente y sobre todo, que es lo que la sociedad actualmente demanda en este contexto de emergencia climática, de qué va a pasar en los próximos años, décadas, en torno al calentamiento del planeta y a la escala regional, el calentamiento, qué efectos tiene en nuestra región causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es un poco del colofón, que nuestro colofón es el continuo del trabajo que lleva a cabo este comité en cuanto a coordinación.
lo he nombrado, lo vuelvo a nombrar. O sea, y para rematar, recuerdo Belén con toda la razón del mundo, que esto que mostramos aquí, Belén y yo no somos más que una cara de un montón de gente que hay detrás, de un montón de instituciones que hay detrás. Empezando por AEMET, obviamente, que es quien nos da soporte administrativo y científico. Sin AEMET, muchas cosas de las que están aquí no podían llevarse a cabo, pero de una enorme, variada y realmente comunidad científica que está mostrada. ¿Te atreves a listarla tú? Porque yo seguro que me das alguna y Belén tiene más memoria que yo. Y es esencial que este trabajo del comité, ese trabajo de 12 personas que representan a la comunidad científica española de diferentes organismos públicos de investigación, universidades públicas y OPI, bueno, organismo público de investigación, y en concreto está representado el CSIC, hay miembros del Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona, del Instituto Pirineo de Ecología, también de la Universidad de Cantabria, la Universidad de Vigo, el Puertos del Estado, la Universidad Rovira y Virgili y el Instituto Español de Oceanografía, AEMET, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Palma, Universidad de Barcelona, ¿no? Está el Cacho, y todos representan las áreas de investigación relativo a paleoclima dentro de observaciones, también en la Universidad de Rovira y Virgili también trabajáis en observaciones de clima presente, ¿no? Esa de registro instrumental. Paleoclima, registro instrumental, movilización regional en la Universidad de Cantabria, Universidad regional en la Universidad de Castilla-La Mancha, oceanografía operacional en Puertos del Estado y movilización, ¿no? Observaciones en el Instituto de Ciencias Marinas del CSIC en Barcelona y del Instituto en Gijón, del IEO. Y bueno, esto es quiero mencionarlo porque está la comunidad científica española, la Universidad de Cantabria, cada año, cada cierto tiempo se renueva el comité y ha habido representantes de casi todas las universidades, centros de investigación y OPIs. Y creo que es importante porque no es un trabajo endogámico, sino todo lo contrario, abierto a la difusión y que entre todo el trabajo. Gracias Belén y gracias Enrique. Está claro que es un gran empuje investigador de tantos organismos públicos de investigación coordinados con AEMET. Y bueno, pueden surgir algunas preguntas. Aquí tenemos grandes divulgadores y tenemos personal investigador de Toledo. En fin, estoy convencida que habrá una serie de preguntas interesantes que podemos abrir. Os vamos a pasar el cacharrito, el que quiera intervenir. Bueno, sí, pues mire. Quería preguntar. Es que tiene que salir en el. Bueno, en primer lugar, felicidades por el trabajo. Sé que hay mucho trabajo detrás de ese informe, de esos informes. Como vais un poco intercalando estos informes con el global del IPCC, centrándolo en la escala regional, como habéis insistido, yo quería preguntar si, pensando en los resultados que habéis presentado de manera esquemática, ¿qué es lo que se está separando más en cuanto, por ejemplo, a predicciones con respecto a lo que estaba diciendo el último informe del IPCC? Se supone que dentro de 2 años saldrá el nuevo informe y habrá información más actualizada pues, de variabilidad, tendencias, de todo eso que habéis dicho. Pero digamos que ya con los resultados que habéis vosotros sacado o resumido para nuestro país o nuestro entorno geográfico, en qué, por ejemplo, pues, se está yendo más desviación, por ejemplo, a nivel de precipitaciones o a nivel de interacción océano-atmósfera, en fin. Si podéis aportar un poco esa información. ¿A desviaciones te refieres a detalle respecto a lo que... Sí, por ejemplo, pues, no, a lo mejor el último último informe decía que para la área mediterránea, pues con la incertidumbre que fuera, la proyección de subida o de ascenso a nivel de mar era tanto, ¿no?
y a lo mejor vosotros tenéis ya información más actualizada de eso, que está dejando corta esa predicción o no, o la está más o menos manteniendo. Digamos que si en alguna cosa os está llamando la atención que se está desviando mucho las conclusiones de los estudios actuales con respecto al último informe o la última referencia que hay de IPCC, que es el quinto informe. Vale. No lo interpretéis como falta de ganas de hablar más, pero claro, una parte que no hemos dicho explícitamente, pero que bueno, sí lo he comentado con Alma, es que tenemos la inmensa suerte de que este acto ha sido precedido de la reunión del propio comité, en el cual, digamos, entre el público tenemos representadas a la mayor parte del mismo, en el cual, como Elena ha comentado hace un momento, tenemos expertos de diferentes áreas. Nosotros somos casi la voz de, porque no podemos hablar todos, si no sería esto un poco quizá locura, pero que posiblemente hasta ellos mismos, alguien se anima, se atreve, ya que estamos aquí, a hacer un comentario o alguna reflexión o alguna respuesta a la pregunta que ha hecho José Miguel en este sentido, si es específicamente oceánica o que queréis contribuir, y así se os oye la voz, que yo creo que así queda todavía más visible digamos, la oralidad que supone este comité en todos los sentidos. Lo digo por no decirlo yo, pero porque creo que si alguno tenéis ganas de hablar, va a quedar estupendo en ese sentido. Vale. ¿Algún oceánico? No se ha visto, a ver, nosotros, por ejemplo, no hemos todavía analizado o comparado las proyecciones. Ronald, si quieres, solo comenta aquí. ¿Dónde pertenece para que quede claro? Sí, soy Ronald Aznar de Puertos del Estado, Puertos del Estado, y hemos hecho algunas. Bueno, repito, soy Ronald Aznar de Puertos del Estado, y entonces en este informe hemos colaborado con distintas proyecciones oceánicas. Lo que no hemos hecho ahora mismo es, bueno, hasta la fecha, es comparar, que creo que sería lo interesante, esas proyecciones con las tendencias observadas, para ver realmente, en concreto me refiero a estas proyecciones oceánicas, para ver si se han estado subestimando esa tendencia o no. Ya digo que no hemos hecho concretamente este trabajo detalladamente, pero sí que en algunos estudios ya se muestra que efectivamente las proyecciones son menores de lo que realmente se está observando en los últimos 20 años. Ya digo que estos estudios se realizaron hace 4 o 5 años, ya no recuerdo. Habría que compararlo con las observaciones hasta 2019. Eso requiere un trabajo que hay que realizar, pero yo en concreto, de forma detallada, no sé, o sea, no hemos podido analizar eso, compararlo, pero sí algunos informes tienden a indicar que que las observaciones muestran un incremento mayor en temperaturas, por ejemplo, en el océano que las proyecciones, y dado que el incremento del nivel del mar está muy ligado a la dilatación por calentamiento del agua, pues ya digo que en concreto ese trabajo que es preciso realizar, pues estamos en ello. Buenos días, soy Jordi Solana, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Y bueno, yo creo que el documento el informe base a este folleto, data del 2017, es decir, se entregó el original en septiembre de 2017, hace más de 2 años. Entonces, respecto a la publicación de la R65, si no recuerdo mal, y ahí tendréis que perdonar, que ya tengo una edad, pero si no recuerdo mal, fue el primer informe del IPCC en que el tema oceánico salía de él. Hasta en aquella época el tema oceánico siempre se soslayaba bastante en los anteriores. Entonces, claro, la información que había era una información un poco preliminar. Nosotros en este documento, que era la secuencia, nosotros en todos los informes de Climate España ya se había introducido el océano, con lo cual jugábamos una cierta ventaja.
Entonces yo en estos momentos no sé si había discrepancias importantes o no en el informe del 2017, pero claro, a veces me confundo un poco con aquello que hemos estado observando últimamente. Tal como decía Roland, últimamente lo que sí hemos observado, y eso es bastante evidente, sobre todo en los últimos 3 años, es decir, 17, 18 y 19, es que la tendencia a la temperatura, el aumento de temperatura del mar en la capa superficial ha sido muy elevada, pero es que además está saliendo la transmisión de este calor, tal como indica el informe pasa a capas más profundas. Y eso sí que para mí es una novedad que no sé hasta qué punto los IPCCs, veremos el próximo, lo contemplan. Es decir, están considerando el mar como superficie y hasta creo que es hasta 700 metros y luego el fondo. Y ahí tenemos una serie de parámetros que juegan un papel importante, y esto sí que sale en el informe en 2017, que es el hecho de que en el Mediterráneo se renueva el agua del Mediterráneo se renueva con bastante frecuencia, y concretamente hay episodios de formación de agua profunda, que significa que el agua que está por debajo de los 1000 metros, incluso de los 2000 en el Mediterráneo, es un agua relativamente reciente, es decir, que no es un agua que se formó en su mayoría hace 1000 años, sino que se formó en su mayoría hace 5, 6, 10 años como mucho. Y en 2005 hubo un episodio, que sí que está reportado, que marca una diferencia. En lo que no sale en el informe es que a partir de 2013, de 2014, ya no ha habido prácticamente episodios de formación profunda, es decir, ha habido formación de aguas hasta cierta profundidad, pero no hasta el fondo. Y esto nos abre una puerta a una incógnita que no sabemos si estaremos en una situación de falta de oxigenación de la capa profunda. Esto es todavía hacer predicciones así muy a mano alzada, pero que... Y una última cosa que sí sale un poco es que debido a que el aumento de temperatura en la atmósfera, como han mencionado aquí, es mayor en primavera sobre todo y en verano, y el mar tiene una inercia térmica muy superior, está produciéndose un desfase importante en la capacidad extractiva de humedad que tiene el aire respecto al aire. Al pasar aire caliente por encima de una masa de agua que todavía no se ha calentado lo suficiente, es decir, este periodo partiendo entre AEMET y la Dirección General del Agua, más entre AEMET, que es lo que paso a vosotros. Empezando por el ámbito de observación de datos, compartimos datos sobre todo de pluviometría. Luego, en cuanto a predicción estacional, ya llevamos años intentando trabajar con ellos para mejorar la predicción estacional, sobre todo del periodo invernal, pero el invierno extendido, para la gestión de los embalses, y entonces se está mejorando. Estamos participando en un proyecto europeo de la iniciativa ERA4CS, European Research Area for Climate Services, que es Metescope. Nos estamos mejorando la predicción, y con esos resultados, dentro de un proyecto que se llama Checking Water, vamos a intentar mejorar esta predicción estacional. Esto en cuanto a paso la palabra al ámbito científico. Dentro de Clivar. Y no por nada, pero yo creo que la voz coral queda perfectamente reflejada si hablan ellos también, lo que no queramos escuchar. Insisto, todo tuyo. Bueno, sin más, soy Sixto Herrera, de la Universidad de Cantabria. Como decía mi compañero Albert, realmente casi todas las colaboraciones que están llevando a cabo en ese ámbito se están realizando a través de principalmente proyectos europeos, todos de la misma convocatoria en sectores de la Climate Services, que nosotros en particular estamos involucrados, pues tanto en predicción estacional a nivel de mar, para recursos energéticos, varios de recursos hídricos. Pasa que ahí están involucrados stakeholders o comunidades de impacto de ciertos reservorios o localidades particulares. Otros es el residuo de desagüe, en el caso de España. En INDECIS también hay otras comunidades implicadas, pero realmente casi toda la colaboración o dinámica de transferencia viene derivada por ese tipo de proyectos. Luego hay otros más locales, más a nivel regional, como los proyectos de la Fundación de Biodiversidad, que también buscan esa línea de transferencia con las comunidades de impacto. Entonces, realmente casi todos los trabajos
de predicción a corto plazo, predicción estacional y predicción de cambio climático, al menos en la parte que nos toca, la estamos realizando a través de ese tipo de proyectos para realizar esa transferencia a los stakeholders. Damos uno de los objetivos principales de las últimas convocatorias que ha habido a nivel europeo y a nivel nacional. Hacer esa labor de transferencia y no quedarse tanto en la parte científica de desarrollo de predicciones y demás, sino hacer el salto hacia stakeholders locales y comunidades de impacto específicas. La cuestión es involucrar a esas comunidades de impacto. Hay veces que es más fácil, otras veces es más difícil y demás. Entonces, se me ha olvidado comentar antes que en lo que es la predicción de corto plazo también hay esa coordinación con las confederaciones, con la Dirección General del Agua. En diciembre del 2018 hubo un taller, un grupo español de taller jornada de inundaciones, realiza un poco también las inundaciones de Mallorca. Entonces se trabaja conjuntamente para intentar coordinar los protocolos tanto del plan meteorológico, que es Meteoalerta, de fenómenos meteorológicos adversos, sobre todo lo que son los avisos de lluvia, de precipitación a hora y 12 horas, con las confederaciones que estén integrados en los planes. El problema es que en España, pues como sabéis, la responsabilidad de emitir avisos hidrológicos es de las confederaciones y bueno, pues en ello están también intentando mejorar y en un futuro poder emitir avisos hidrológicos. Ahora la tranquilidad de Miguel, que además es humilde, ha formado un grupo que se llama Ecotopía. Cuando trabajamos en los observatorios meteorológicos de AEMET, consultamos primero nuestros propios datos y luego tenemos un acceso muy sencillo por nuestro intranet a todos los de las confederaciones hidrográficas. Así que, en conjunto, los datos pluviométricos son bastante ricos, los que podemos consultar. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ya se ve que está siendo la hora de comer. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿tú? ¿Sí? Bueno, vuelve ya. ¿Cuál de tiempo? No, es que habéis hablado de las proyecciones, yo no sé, las proyecciones para el futuro de un fortalecimiento del anticiclón de Azores, exactamente habéis dicho así. Con matices. O un reforzamiento de todos los anticiclones subtropicales, exactamente. Pero habéis dicho Azores. Bueno, es lo que es en el entorno de la península ibérica. Bien. Claro, porque Sí, en no, realidad pero sí que acabamos de hablar eso, de un fortalecimiento de la naturaleza. es que eso entra un poco en contradicción. O sea, un anticiclón de Azores en verano más fuerte supone unos veranos más frescos en la península, potencialmente. Entonces me parece una contradicción. Es que, bueno, hicimos un trabajo, Ricardo y yo, sobre el tema, los veranos. Bueno. Y teniendo en cuenta datos de los últimos 60 años, es decir, lo que hago de estos últimos 30 años es que los veranos han sido más cálidos claramente en la península y parece haber un debilitamiento del anticiclón de las Azores. Entonces me parece una paradoja. No. Simplemente. Se puede contestar. Bueno, los resultados que se presentan en el informe corresponden a invierno, sobre todo la oscilación y en relación a la oscilación del Atlántico Norte. Y eso para matizar, la oscilación del Atlántico Norte en invierno tiene un origen interno propio a la variabilidad interna del sistema climático y es difícil de predecir. Entonces han hecho esfuerzos que se especifican en el informe como novedad o en el intento de predecir este modo de variabilidad que es tan importante en la península ibérica, en una estación donde que es invierno, donde la variabilidad interna domina. Entonces ahí hay otros forzamientos como puede ser el fenómeno del Niño que afectan a este anticiclón. Con respecto al verano, los resultados que aparecen en el informe no son del verano. Entonces, al hacer el resumen, es verdad que se ha dicho un aumento, pero estaban realizados en invierno, sí, en invierno. Respecto al verano, hay muchos trabajos que a lo mejor alguien del público quiere trabajar en verano, quiere comentar. No sé si Luis, Jimeno, ¿todos trabajan en verano? No. Bueno, en mi grupo estamos trabajando en verano, ahora mismo, tampoco quería hablar de la investigación del grupo nuestro, pero sí que estamos trabajando en verano y no
puedo decir que los resultados estén relacionados con la oscilación del Atlántico Norte ni con el anticiclón de las Azores, sino con otro tipo de bloqueos anticiclónicos sobre la península. Quería hacer un inciso respecto a la pregunta que antes de comparar. Respecto a la pregunta de comparar IPCC, resultados del IPCC con lo que se regionaliza, es importante entender que nosotros regionalizamos, es decir, hacemos un zoom, usamos modelos de mayor resolución que se nutren con los escenarios del IPCC. Eso lo que nos permite es obtener mayor detalle, pero realmente los resultados siguen la tendencia marcada por el modelo con el escenario que se haya utilizado, es decir, la tendencia más o menos la marca. Hay que tener en cuenta también que en nuestros estudios la incertidumbre en gran medida viene también por la propia incertidumbre de los modelos globales que se utilizan. Es decir, si ya hay incertidumbre de los distintos modelos que se utilizan para nutrir los modelos regionales, como digo, la tendencia de los modelos regionales viene marcada ya arriba por los modelos globales. Los modelos regionales lo que nos permiten es mayor nivel de detalle por zonas, bueno, es mayor resolución básicamente, ¿no? Mayor resolución espacial de los modelos regionales frente a los globales, pero la tendencia ya viene marcada. Entonces es importante señalar eso, ¿no? Entonces a la hora de comparar resultados, realmente lo que nos permite estos modelos regionales es en el IPCC, lo que decía antes, que no podemos obtener o no se puede centrar muy en detalle sobre una zona geográfica pequeña. Entonces estos estudios lo que nos permiten es eso, es ampliarlo más. Pero realmente la tendencia viene marcada por los modelos. Pero yo creo que sí que hay una tendencia también en el IPCC, porque ahora mismo la capacidad de asimilar información y de computación es brutal, mucho mayor que hace 7 o 8 años. Entonces, yo creo que sí hay una tendencia en esos informes, ya lo veremos en el sexto, a que haya más regionalización en el propio informe global. Hasta ahora, digamos que muchos resultados o proyecciones eran, pues eso, de gran escala, que tiene su valor y es la referencia, como dice, para luego poder bajar de escala a vosotros. Pero yo creo que ahora quizá lo que veamos es un informe que presente resultados ya a escala regional, sino que cubra toda la Tierra, que en algunas zonas sensibles, regiones sensibles, se aporte información, pienso. Entonces, que vamos un poquito más de tiempo, si no hay ninguna cuestión que sea vital, podemos dejar las preguntas para la comida. Bueno, vamos a ver, no sé en el futuro por dónde irá también Clivar España, Clivar Internacional, Clima Europa. Quizá hubiera estado estupendo que hubieran venido los de Canarias y nos contaran si hay grupos regionales o europeos que también quieren hacer algún estudio de medidas in situ y si de aquí a 30 años seremos capaces de hacer con estaciones low cost otro tipo de observaciones que también puedan ser incluidas luego en nuestras universidades, sus análisis y bueno, a nuestros sucesores. Pero me refiero a que probablemente con tan pocos datos se hace tanto. Si luego tuviéramos unas bases de datos más ricas, pues igual todavía haríamos más. Y sin más, procedo a la clausura. Como delegada territorial de AEMET en Castilla-La Mancha, en nombre del presidente de AEMET, me corresponde cerrar la jornada del Comité Clivar España, la comunidad científica española ante la emergencia climática, con unas muy breves reflexiones por razones de tiempo. Clivar España agrupa a muchos de los mejores expertos en el conocimiento del clima. Hoy hemos contado con la presencia del coordinador español, doctor Enrique Sánchez Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyos intereses hemos visto que están centrados en la forma en que los modelos climáticos regionales describen las características climáticas pertinentes a escala regional, especialmente los fenómenos extremos. Se ha centrado principalmente en las regiones climáticas complejas de la península ibérica, sé que también estudia los de América del Sur.
También hemos visto que aplica estos resultados climatológicos regionales a los modelos de impacto, por lo que ha sido una fuente de conocimientos y asesoramiento científico muy aprovechable para EMET, como me ha transmitido José Antonio Javier, en todo lo que se refiere a la península, Baleares y al Mediterráneo. El informe presentado sostiene que para finales de siglo las precipitaciones podrán disminuir respecto a las actuales hasta un 30% y las temperaturas, sobre todo en verano y otoño, podrán aumentar hasta casi 3 grados. Además, los estudios prevén un incremento del nivel del mar, como ha explicado Belén, un aumento de la temperatura de agua de mar y un aumento quizá de la salinidad del Mediterráneo. Muchas gracias también a Belén, María Belén Rodríguez de Fonseca, coordinadora también de Cliver España y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias a los dos y por vuestras conferencias tan sintéticas, al par que brillantes, y a todos los miembros del comité científico aquí presentes que habéis colaborado en nuestros trabajos. Asimismo, queremos agradecer especialmente la presencia hoy del subdelegado del Gobierno de Cuenca, José Rodríguez, que está aquí en primera fila, bueno, segunda fila, que tanto nos ha ayudado y nos sigue ayudando en todas las gestiones relacionadas con el Observatorio Meteorológico de Cuenca, dentro de la delegación de AEMET en Castilla-La Mancha y su mejora dentro de su propia educación. Estamos. También quiero agradecer personalmente y especialmente a Juan Carlos Ballesteros, coordinador de la reciente jornada científica Cambio Climático y Tendencias de Movilidad, Coche Eléctrico, Híbrida y de Hidrógeno, que anteriormente fue jefe de I+D en Endesa, su presencia entre nosotros, que siempre nos anima a seguir trabajando duro. Este año personalmente he sido admitida en la Cofradía Internacional de Investigadores y él es el actual prieste. Gracias también a don Fernando Aranda Alonso, que está aquí presente al lado de Juan Carlos, que es hijo predilecto de Toledo y, entre otras cosas, es director del Observatorio Meteorológico de Toledo, donde os habéis podido reunir. Nada de todo lo que hemos visto aquí hubiera sido posible hoy sin el apoyo del presidente de AEMET y conjuntamente de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, a través del convenio bilateral Fomento AEMET y personalmente a través del actual director del Instituto Geofísico de Toledo, don José Manuel Tordesillas García Lilo, que ahora está en camino a Madrid. Además es el impulsor del programa de visitas, que hemos hecho una buena sinergia y que ahora trasladamos al programa Medina de AEMET. Gracias a Miguel Montero, de Ecotopía, por estar presente y aportar juventud de ideas importantes a esta jornada. Gracias. También gracias a Ricardo Torrijos por su presencia hoy aquí como experto en el tiempo y en el clima de Madrid y Castilla-La Mancha, y a José Miguel Viñas, divulgador de meteorología, que presenta hoy un libro muy importante, aquí también en Toledo, sobre conocer la meteorología a última hora de la tarde. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Deseo que podáis aprovechar la jornada en la ciudad de las Tres Culturas, paseando por sus calles y aprendiendo de los toledanos a partir de sus orígenes a proyectaros en el futuro, respetando esta casa común y procurando minimizar los impactos dentro de esta emergencia climática en el planeta. Y por las fechas en las que estamos, me vais a disculpar que me meta en unas declaraciones poco políticas, pero solo recordar que por el Acuerdo de París, firmado el 22 de abril del 16, aunque se celebró en 2015, y de aplicación en el próximo año 2020, se contempla la limitación del aumento de la temperatura mundial a 2 grados mediante la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, provocados por combustibles fósiles, básicamente por el dióxido de carbono. Todo esto incrementa el efecto invernadero, causa el calentamiento global y el cambio climático, con consecuencias como la intensificación de las temperaturas mundiales, aumento del nivel de los mares, inundaciones, huracanes, tornados, incendios forestales y otros fenómenos catastróficos, capaces de poner en peligro la extinción de muchas especies que habitan la Tierra. Por ello, la Organización Meteorológica Mundial ha llevado a los gobernantes la inquietud de que entre todos podamos conservar las condiciones naturales y la belleza del planeta Tierra. Se requiere también, finalmente, que cada cual viva personalmente una ecología integral, como pide el Papa Francisco, y fomente hábitos y virtudes ecológicas en su propia conducta, en su vida normal y corriente, frenando el creciente impulso que tenemos quizá al consumismo. Esta tarea sí que es asequible para todos. Así que muchas gracias a todos de nuevo y queda clausurada la jornada del Comité Cliver España, la comunidad científica española de la emergencia climática.